video tutorial vamos a ver las operaciones básicas en Excel, tales como suma, promedio, máximo y mínimo. Nos encontramos aquí en presencia de una planilla donde tenemos los ingresos y los gastos de 12 meses del año 2011. Imaginemos que tenemos que sumar todos estos ingresos. Tengo distintas formas de hacer una suma. Alternativa 1. Me voy a posicionar aquí en la celda B15 donde quiero colocar el resultado y voy a buscar el símbolo de autosuma. Autosuma es una suma automática que se encuentra en la cinta de opciones, en la barra de inicio, en los botones de modificar y aquí me encuentro con la autosuma. Hago clic allí, fíjense que automáticamente me escribe la función suma y el rango. Le doy Enter y ya tengo realizada la suma. Esta función se puede utilizar justamente cuando yo trabajo con un rango de números a sumar. Es decir, que los valores a sumar están ubicados uno consecutivo al otro. También lo puedo realizar a través de que yo escriba el signo igual, lo cual es activar la celda, escriba la palabra suma y abra paréntesis y escriba el rango a sumar, que lo puedo escribir en forma manual con el teclado, colocaría de B3 a B14, o bien aprieto el botón izquierdo del mouse, lo mantengo apretado y selecciono todo el rango. Cierro con el paréntesis y le doy Enter. Otra manera, en este caso lo que hicimos fue una función, porque utilizo palabras. Otra manera sería hacer una fórmula. Voy a colocar el signo igual y voy a sumar una a una las celdas. Yo podría poner B3 con el teclado, más B4, más, como también las puedo ir seleccionando con el mouse. B5, más B6, más B7 y así sucesivamente. Y si ustedes observan con colores, Excel me va marcando las celdas que estoy sumando. Otra manera también es utilizar el asistente de funciones, que tal vez en estas más simples no lo necesite, pero para que ya me vaya familiarizando con dicha herramienta les voy a enseñar. El asistente de funciones está aquí, yo hago clic en él, se me abre un cuadro de diálogo y aquí puedo buscar la función. En este caso la vamos a buscar en la categoría de todas, están todas ordenadas alfabéticamente, voy a buscar la palabra suma. Voy a ir hasta encontrarla, bien, hago clic en él y me aparece el cuadro de diálogo donde yo tengo que escribir el argumento de la función. El argumento significa el contenido que está dentro de la fórmula. Vamos a hacer un clic aquí y le voy a decir que es todo este rango el argumento. Lo selecciono con el mouse manteniendo el botón izquierdo apretado. Luego le hago aceptar y ya tengo la función suma realizada. En este caso hemos sumado siempre números que están en forma consecutiva y en rango. Pero imaginémonos ahora, vamos a hacerlo aquí para no confundirnos, que vamos a sumar los gastos de enero, abril, julio y septiembre. Entonces tenemos 4 celdas que están ubicadas en lugares diferentes. Voy a poner el signo igual y aquí yo tendría que hacer de esta manera. Con fórmula, enero, abril, julio y septiembre. Esa sería una manera. Y en el caso del asistente de funciones, yo debería ir, vamos a ir a usadas recientemente, así lo ubicamos más rápido porque está en primera línea, porque la usé recién. Le voy a dar a aceptar y fíjense que tengo la posibilidad de salir, marcar enero, vuelvo a ingresar, marco abril, vuelvo a ingresar, voy a seleccionar julio, vuelvo a ingresar y voy a seleccionar septiembre. Por ello les digo que el uso de una u otra función va a depender de las mis necesidades, de la complejidad de la planilla y de la ubicación de los datos. Ahora vamos a ver promedio, que es otra interesante función. Este ha sido el total de ingresos. Vamos a borrar todos estos resultados para que no se nos confundan. Y vamos a calcular ahora el promedio. El promedio es el valor medio entre un conjunto de datos. En este caso, la única forma de hacerlo podría ser a través de una fórmula que es la suma de todos esos datos dividido, en este caso, 12 meses del año. Pero es mucho más práctico utilizando la función. Yo coloco igual, promedio, abro paréntesis,
Fíjense que siempre que yo trabajo me aparece la autoayuda, ¿no? Vamos a seleccionar todos los datos, que en este caso es el rango, cerramos paréntesis, ponemos igual y lo tenemos. También podría utilizar el asistente de funciones, que también estando aquí, fíjense, si yo hago clic e ingreso directamente a la fórmula en la cual estoy. El promedio también lo puedo encontrar en el asistente de funciones y también puedo colocar todo un rango o números individuales como hicimos con la suma. Lo mismo puedo hacer con mínimo y máximo, que me permite encontrar el valor más alto o el valor más pequeño en un conjunto de datos. En el caso de mínimo es min. Fíjense que me aparece una autoayuda, que es el mismo asistente de funciones de aquí que me aparece con todas las palabras que se inician con M y me permite de esa manera ingresar a la función, me da aquí una descripción de lo que se trata y cuando yo apriete ya el primer paréntesis, es decir, para escribir el argumento, aquí ya me está diciendo qué sería el contenido de ese argumento, qué debo colocar, que en este caso los números. Entonces voy a colocar todo el rango, cerramos el paréntesis y ponemos mínimo. Lo mismo podemos hacer con máximo. Vamos a hacer todo el rango, cerramos paréntesis y tenemos el máximo. Entonces, yo puedo utilizar una función que la puedo escribir manualmente, puedo utilizar una fórmula, puedo utilizar el asistente de funciones si de esa manera me ayuda. También mientras estoy trabajando me va a aparecer el ayudante, ya sea de funciones, y también cuando esté trabajando dentro de la función, el ayudante o el asistente que me dice cuál es el argumento. En el caso de que yo quiera calcular los gastos, supongamos que yo quiera calcular el total de gastos, yo debería hacer exactamente lo mismo que el total de ingreso. Podría utilizar la autosuma. Pero les voy a hacer ver algo importante. En el caso de la suma, si yo vengo acá y me voy a la barra de fórmulas, fíjense que la suma es desde B3 a B14. En el caso de los gastos sería desde la columna C3 a C14, es decir, que variaría en relación a esto, simplemente la columna B se transformaría en C, pero los valores de las filas no cambiarían. Yo puedo hacer en este caso, al estar del lado derecho y como yo les dije, cambia la columna, pero no cambian las filas, fíjense que yo puedo trasladar esta función aquí. Voy a hacer un clic aquí en el extremo, traslado, fíjense apretando el botón izquierdo del mouse, suelto, vamos a hacer un poquito más, eso significa que el ancho de la celda, fíjense que ahí apareció un error interesante, es que el ancho de la celda es más pequeño que el valor introducido, entonces hice doble clic aquí y solucioné el problema. Fíjense que yo trasladé la fórmula y automáticamente la misma se ha trasladado un lugar a la derecha, es decir, una columna. B3, B14, C3, C14. Es decir, que yo tranquilamente podría trasladar, siempre que traslado hago esto, selecciono, luego botón izquierdo y traslado y automáticamente me realiza los cálculos con este grupo de celdas. No se preocupen si no comprendieron cabalmente ese traslado que yo hice de las celdas, porque lo vamos a trabajar muchísimo en los próximos videos tutoriales, ya que vamos a ir ampliando toda esta complejidad de fórmulas. Por ahora hemos visto suma, promedio, máximo, mínimo. También ustedes en el apunte tienen todos los símbolos matemáticos que utiliza Excel para que ya se vayan familiarizando con los mismos. Realicen todos los ejercicios y nos vemos en el próximo video tutorial.